El DIF NESA, más que un lugar, es un espacio de unidad. Aquí, el compromiso es estar siempre de tu lado y juntos ayudar a quienes más lo necesitan. Contamos con servicios médicos, asesorías, programas, talleres y mucho más. En esta nueva administración, estamos listos para atenderte. Visítanos. Por amor a la familia, en NESA, el DIF contigo. Música, noticias, información importante para ti y mucho más, aquí en Radio NESA. ¿Qué onda? Un saludo para Radio NESA, espacio multicultural, aquí de parte de Mau el asesino, su vecino. Oh, ya recuerdas cuando dije... Dale like, Radio NESA Oficial, en Facebook. Hola, ¿cómo están ustedes, queridos amigos de Mundo Enigma, en esta versión del Misterio Digital, aquí en Radio NESA, la radio multicultural? Les saludamos este miércoles 8 de noviembre del 2023, en esta mañana con sol, el sol de invierno, este sol que más que calentar quema un poco. Y bueno, pues en estos días ya cercanos a los festejos navideños, pasando el Día de Muertos y todas estas festividades que tienen un gran y enorme significado para nosotros aquí en nuestro país. Siempre tenemos este tipo de costumbres y siempre estamos actuando aquí en Radio NESA para darles lo mejor del entretenimiento, la información y la cultura, para que todos ustedes vayan comenzando esta mañana, si van rumbo a su trabajo, si están desayunando, si están preparándose para salir de su casa, pues estamos para brindarles la mejor compañía, para brindarles entretenimiento, información, todo esto que les decía, que es la oferta cultural de Radio NESA, amigos de Mundo Enigma. Y hoy vamos a ir abriendo la mansión del misterio, vamos a ir abriendo, pidiéndoles a nuestros operadores que nos hagan favor de abrir la mansión del misterio esta mañana, porque como siempre vamos a entrar en los más profundos enigmas y misterios de este mundo. Siempre hemos dicho que este mundo es un mundo lleno de misterios. Muchas de las cosas que no se han podido dilucidar a través de los tiempos, a través de la historia, ni con el uso de la ciencia, ni con el uso de la tecnología, hemos podido saber muchos de los secretos de nuestro origen y de nuestro destino. Y bueno, pues Mundo Enigma trata de asomar a esas otras realidades para mejorar nuestro presente. Ya saben ustedes que ese es el cometido de nuestro programa, el ir arribando, el ir cuestionando, el ir viendo todas esas grandes misterios, todos esos grandes enigmas que nos acercan a la realidad. A medida que vayamos desentrañando todas estas cosas, vamos a poder ir viendo, ir quitando el velo de misterio que quizá nos conduzca en algún momento a encontrar la realidad, el origen, la verdad sobre nuestra existencia y la existencia de todas las generaciones que hemos habitado este planeta. ¿Se han puesto ustedes a pensar por qué hemos sido tantos seres humanos? Hoy en la actualidad estamos alrededor de 8,000 millones de seres humanos.
Estamos alrededor de 8,000 millones de personas. Fíjense ustedes, ¿para qué tal cantidad de gente? ¿Para qué tal cantidad de personas? Eso también es enigmático, es misterioso. ¿Por qué crece la población de tal manera? En el sentido científico, en el sentido de las ciencias sociales y todas estas cosas, bueno, pues a los países les conviene nos conviene tener un bono poblacional, un bono demográfico, porque abona a la producción y todas estas cosas. Saludamos a Pepe Barrera, que ya está con nosotros esta mañana en la transmisión. Y bueno, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido de que haya de que hay una masa tan grande de personas, de seres humanos, de habitantes de este planeta? Y cuál sería la razón, cuál es el por qué habitamos tantos seres humanos aquí. Todas estas cosas, estas preguntas, todos estos enigmas, tratamos de irlos dilucidando, de ir viendo cuál es la razón de estas cosas. Tratamos de ir viendo cuál es el sentido de estas cuestiones. Y bueno, pues aquí en Mundo Enigma estamos buscando las respuestas a todas estas interrogantes. El programa de hoy es los fenómenos más asombrosos de la conciencia y sus estados. ¿Qué es la conciencia? Se han preguntado ustedes, amigos de Mundo Enigma, ¿qué es la conciencia? ¿Qué rayos es la conciencia? Eso que hemos escuchado desde la infancia, de qué es la conciencia. Bueno, pues bienvenidos sean a esta nueva edición donde los enigmas y misterios más profundos y fascinantes de la vida y la mente humana los vamos a explorar. Y uno de estos temas, les decía, de los más enigmáticos y apasionantes que ha cautivado a los filósofos, científicos y místicos a lo largo de la historia, es la conciencia y sus estados, desde lo que son o que se ha dado en llamar sueños lúcidos. Han escuchado seguramente ustedes este término, los sueños lúcidos, hasta los estados alterados de conciencia. Este tipo de terminología se ha llevado y traído en muchos momentos, sobre todo en este tiempo que ha avanzado mucho todo este asunto de los famosos coachings. Ustedes habrán escuchado de todas estas técnicas que se han puesto de moda, que se han puesto en boga, intentando llevar a la gente, ayudarla a desarrollar todos estos elementos de trabajo, todos estos elementos pudiéramos decir, elementos de juicio respecto a lo que es la conciencia. ¿Qué es la conciencia? ¿Cómo ubican ustedes, amigos de Mundo Enigma, la conciencia? Háganoslo saber a través del chat cuáles son sus opiniones, porque recuerden que también ustedes forman parte integral de su programa Mundo Enigma. Ustedes forman la parte central del programa. Ustedes son la audiencia y son quienes tienen, en muchos casos, la mejor opinión. Nosotros solamente ponemos en tela de juicio estos enigmas para que ustedes nos retroalimenten a través de sus aportaciones, a través de su ayuda en estos sentidos, de que nos vayan diciendo a todos y cada uno de los que están detrás de la emisora, detrás de la pantalla,
que nos hagan favor de enviarnos sus opiniones, porque son muy valiosas, créanlo, amigos de Mundo Enigma. Nosotros siempre estamos aquí esperando que nos envíen sus comentarios, porque esto nos genera también, esto va generando la dinámica del programa también, ¿no? Va generando que nosotros busquemos también más a fondo las respuestas, que podamos ir más a fondo en cada uno de nuestros programas, para que, bueno, pues todo esto sea complementario. Todo esto es un asunto complementario. ¿Cómo vamos a integrarnos? A través de la conciencia de ustedes con la conciencia de nosotros. Pero ¿qué rayos es la conciencia? Decíamos desde el principio de este programa, lo estábamos mencionando al principio de este programa. ¿Qué es la conciencia? ¿Cuáles son las formas de conciencia? Ahorita hablábamos de los sueños lúcidos, estamos hablando también de los estados alterados de conciencia. Estamos hablando de todas estas pautas cognitivas que nos llevan a ir dilucidando, a irle dando forma a este tema de qué es la conciencia. ¿Qué le llamamos conciencia? Escuchamos que luego se habla muy a menudo de este asunto, pero ¿a qué le llamamos nosotros la conciencia? ¿A qué le decimos nosotros conciencia? Bueno, pues vamos a seguir, vamos a ir continuando, vamos a seguir viendo este gran tema, porque es un tema que nos atañe a todos los seres humanos. Muy seguramente tenemos conciencia. Lo que nos diferencia, fíjense ustedes, lo que nos diferencia de las otras especies que habitan en este planeta es que tenemos conciencia de que tenemos conciencia. Parece un trabalenguas, pero esto es así, amigos de Mundo Enigma. Nosotros nos diferenciamos de otras especies porque tenemos conciencia de que somos conscientes. ¿Y de qué somos conscientes? De nuestra existencia. ¿De qué más somos conscientes? De nuestras posibilidades, aunque no ciertamente de todas nuestras posibilidades. Porque hay muchas cosas, hay muchos elementos en nuestra vida de los que no estamos conscientes, muchas posibilidades en nuestra vida de las que no estamos conscientes. Les voy a hacer una pregunta, amigos de Mundo Enigma, que nos están viendo y escuchando. ¿Ustedes alguna vez se han puesto a pensar a profundidad, no superficialmente, como muchas veces se hace, no como si fuera una receta, no como si fuera con recetas de cocina, acerca de lo que es la conciencia? ¿Por qué estamos aquí en este planeta? ¿Se han puesto a pensar cuál es la razón de su existencia? ¿Por qué están aquí en este planeta? ¿A qué vinieron a este planeta? ¿A qué hemos venido a este planeta? ¿Cuál es nuestra misión aquí en este plano, en este mundo? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Lo han pensado alguna vez, amigos de Mundo Enigma? Bueno, pues esto ha sido realmente una encrucijada para la ciencia, para los filósofos, para los científicos. Y la conciencia son diferentes maneras en que una persona puede experimentar la realidad. Se pueden clasificar en dos grandes grupos ordinarios. La conciencia ordinaria, le digo dos grandes grupos, lo ordinario, la conciencia a la que le llamamos la conciencia de todos los días, a la que le llamamos la conciencia común, la conciencia cotidiana, la conciencia ordinaria. Y hay otros estados que son los que le mencionaba al principio, los estados alterados de conciencia. Su amigo y servidor Tomás López está esta mañana aquí con ustedes tratando de dilucidar todos estos asuntos. Les pedimos que nos den like,
que visiten también nuestros canales espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, y en iVoox y Spotify pueden escuchar nuestros contenidos y algunos otros contenidos que producimos en Mundo Enigma. Bueno, pues la vida no deja de sorprendernos. ¿Saben ustedes, amigos de Mundo Enigma, qué hacemos aquí? Les decía. Bien, la humanidad como una masa común está aquí para alguna función. Por algo está esta masa humana de habitantes de este planeta. Saludamos a Irma Domínguez, que también se hace presente ya en la transmisión de este miércoles. Tenemos alguna función como especie, como masa humana, como conciencia, porque ¿por qué otras especies habitantes de este planeta no tienen conciencia o aparentemente no tienen conciencia? ¿Y por qué nosotros sí tenemos conciencia? Esta es una pregunta que nos lleva a pensar que tenemos alguna función distinta e importante en este plano de existencia y que está relacionado con el sistema planetario al que pertenecemos. Esto quisiera decir que somos esclavos de la naturaleza. No importa cuánto dinero tengamos, cuántas posesiones tengamos, no importa lo que hagamos, no importa nuestra posición en la escala social, no importan todas estas cosas, no importa que sepamos muchas cuestiones tecnológicas o científicas, estamos en esta masa humana y eso tiene algún significado. Bueno, pues somos en cierta forma esclavos de la naturaleza. Nosotros estamos aquí en este mundo, en este planeta. Nuestra máquina biológica, fíjense, amigos de Mundo Enigma, lo que voy a decir en este momento. Pongamos atención en este momento porque estamos en este planeta y nuestra máquina biológica simplemente sirve para transformar materia. Y ustedes dirán, ¿cómo? Para transformar materia. Yo soy un transformador de materia, sí. Biológicamente hablando, eso es lo que somos. Le voy a poner un ejemplo muy claro, muy sencillo, muy práctico para que usted entienda esta cuestión. Por ejemplo, si yo ahora agarro una manzana y me la como, esta fruta que tardó un tiempo en crecer, en ser un fruto, yo me la como y empieza a transformarse en mi organismo. Desde el momento que empiezo a morder la manzana y que me la empiezo a comer, parte de esa manzana se convierte en energía para mi cuerpo, parte de esa manzana se convierte en nutrientes para mi cuerpo y otra parte de la manzana se desecha. Otra parte de la manzana es desechada y la otra parte es aprovechada. Se va convirtiendo en materia distinta dentro de mi organismo, se convierte en nutrientes para mi sangre y después esa sangre que pasa por mi cerebro y todas estas cosas se convierte en materia más sutil. Esta materia, esta ingestión de un fruto que yo tuve, en un momento dado se va a convertir en energía para poder pensar, en energía para poder sentir, en energía para poder actuar. Esa manzana ya no se quedó. Si la manzana no tuviera un elemento, un ente biológico transformador como yo, se pudriría la manzana, se caería la manzana y se pudriría. Y no habría tenido sentido la existencia de ese fruto si no hubiera otro organismo que pudiera transformar esa manzana en energía de otro tipo, no de otra naturaleza. Entonces, en ese sentido,
nosotros estamos unidos a la naturaleza como transformadores y somos esclavos. Escuche bien, amigo de Mundo Enigma, esclavos de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la naturaleza pues, nos ha dado instintos para sobrevivir. Entonces, ella ha creado un ente biológico, pero en ese ente biológico habita una conciencia. Bueno, estimados amigos de Mundo Enigma, antes de seguir, quiero hacer patente mi solidaridad con los hermanos acapulqueños y hacer la invitación a todos ustedes que si pueden hagan sus donaciones, porque sigue habiendo muchas necesidades por lo atroz de este huracán. Hagamos un poco de conciencia, y donemos lo que sea, lo que podamos. La radio no solo es no solo es para entretener, sino para informar. Y tiene la radio y uno como elemento, como actor de la radio, como persona activa en la radio, pues tiene su sentido social. Y en este tipo de situaciones y otros casos hay que tener responsabilidad y hacerse útiles para apoyar, que esa es otra de las funciones de la conciencia, ser útil y aportar a la felicidad propia y la de los demás, ser útiles para apoyar en soluciones en estos graves impactos. Desde 1985 creo que nos hemos vuelto altamente responsables aquí en México, incluso por encima de opiniones de expertos o de los intentos de organizar a esta sociedad. Les hemos ganado los ciudadanos con hacerle el paro a los que están en medio de la desgracia. Eso es algo que nadie puede quitarnos. Pues donemos y apoyemos a Acapulco, amigos de Mundo Enigma. Es un acto de conciencia, es un acto de reflexión, de conciencia, para apoyar a los que en este momento nos necesitan. Y regresando a nuestro tema de hoy, pues los estados ordinarios de conciencia son los que experimentamos la mayoría de las veces. Se caracterizan por un nivel de alerta y atención normal. Es decir, cuando nosotros despertamos, saludamos a Lotoaide Gómez, que está también esta mañana en la transmisión. Decía que la mayoría de las veces se caracterizan por un nivel de alerta y atención normal y por la capacidad de percibir y de responder al entorno. Ese es el estado ordinario de conciencia. A lo que le llamamos nosotros la vigilia es el estado de conciencia normal en el que estamos despiertos y conscientes de nuestro entorno. Saludamos a Cesario Rivera también aquí en la transmisión. Entonces la vigilia es el estado de conciencia normal. Perdón, el sueño es un estado de conciencia caracterizado por la falta de vigilia, la pérdida de la conciencia del entorno y la presencia de los sueños. Ese es digamos, otro estado de conciencia. El sueño es un estado extrañísimo de conciencia, ¿no? La ciencia no ha logrado descifrar, desencriptar el contenido de los sueños. Hay teorías acerca de todo esto. Hay una película extraordinaria que se llama Inception, donde sale Leonardo DiCaprio y es de Christopher Nolan. La dirigió Christopher Nolan, la película. Es muy buena acerca de los niveles de conciencia. Hay muchas obras de arte que hablan acerca de los niveles de conciencia, obras artísticas. Los estados alterados de conciencia son aquellos que se caracterizan por un nivel de alerta y atención distinto, alterado. Por eso son niveles de conciencia, estados alterados de conciencia,
por la incapacidad de percibir y responder al entorno. Es como si uno entrara en otra realidad, en otras dimensiones. Los estados alterados de conciencia pueden ser provocados por diversos factores, pero nos vamos a ir a un corte de estación y regresando vamos a continuar con esto de los estados alterados de conciencia y les vamos a decir por qué pueden ser provocados y cómo pueden ser provocados estos estados alterados de conciencia. En un momento regresamos para continuar con el tema. Radio Nesa regresamos con todo. No te despegues y sigue toda nuestra programación.
Dale like. Radio Nesa Oficial en Facebook. Ya regresamos aquí a la transmisión de hoy de Mundo Enigma, Misterio Digital. Bueno, pues los estados alterados de conciencia, les decía que pueden ser provocados por diversas causas, los estados alterados de conciencia. Hay también un tratado extraordinario, maravilloso, de estados de conciencia que van desde el infierno hasta el cielo, pasando por el purgatorio. Ese tratado magnífico, extraordinario, muy poderoso, muy potente simbólicamente, que es capaz de despertar la conciencia a aquellos que lo leen a detalle, con la consigna de entender que este tipo de textos deben ser leídos en su sentido simbólico, no en el sentido literal. Se llama La Divina Comedia y la escribió Dante Alighieri hace muchos años. Es un tratado de conciencia que va desde los niveles más bajos, casi cuasi animales de conciencia, hasta los niveles más altos, pasando por la transformación del ser humano en medio del purgatorio, desde su parte más básica, más degradada, hasta la parte más sublime de la conciencia humana. Este es un tratado esquemático a través de un poema maravilloso llamado, les digo, La Divina Conciencia de Dante La Divina Comedia, de Dante Alighieri, que es un tratado extraordinario. Bueno, pues algunos de los estados alterados de conciencia descubrió el hombre hace mucho tiempo, que a través de ciertas sustancias que aparecieron desde la más lejana antigüedad, ya por ahí está escrito aquel texto de los misterios de Eleusis, donde se hacían los ritos de Eleusis, donde se consumían cierto tipo de plantas con una mezcla de alcohol y plantas para hacer una peregrinación y conectar con lo divino, que se supone que a través de estados alterados de conciencia. Con esto debemos tener mucho cuidado, porque no es estos eran y son y siguen siendo actos rituales donde se busca la elevación o la entrada de la conciencia a estados alterados, que no en todos los casos, ni en todos los sentidos, ni todas las personas deben practicar o pueden practicar, ¿no? No es esto una prohibición ni una censura, pero seguramente tendríamos que saber cómo se hacían este tipo de cosas, ¿no? Por eso es importante documentarse y leer acerca de estos elementos. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, como los sedantes, los hipnóticos o las famosas drogas psicodélicas, el MDM, el LSD, todas esas drogas que en algún tiempo fueron lícitas, pero están, digamos, el resultado final es que afectan el funcionamiento de la gente, afectan su funcionamiento individual y generan alteraciones también en la conducta destructivas, alteraciones destructivas. Entonces, este tipo de fármacos puede alterar el estado de conciencia. No son recomendables, desde luego, por las consecuencias que estos tienen. Incluso el mismo alcohol. Fíjense ustedes que hay un estado cuando la gente ha consumido mucho alcohol y de repente para de hacerlo en seco. Vamos a suponer que alguien lleva 2-3 días consumiendo alcohol
Ahora que se acercan estas fechas, tengan cuidado con el consumo de estas cosas. Ahora que se acercan las fechas decembrinas, si les causa problemas, bueno, pues hay que consumirlo con precaución, con cuidado, y si tienen problemas, pues de plano no consumirlo, ¿no? Si les causa mucho problema. Cuando se para de beber después de un lapso prolongado de ingesta alcohólica, se puede entrar a un estado alterado de conciencia conocido como delirium tremens. Es una palabra en latín, delirio tremendo, delirium tremens. Es un estado alterado de conciencia generado por la supresión del alcohol, y entonces la gente empieza a tener visiones extrañas y alteraciones en la conducta severas, ¿no? Entonces, por eso les decía, estas cosas deben hacerse con mucho cuidado. Hay algunas enfermedades también que generan, deben considerarse muchos factores antes de intentar este tipo de cosas. Ahora, por ahí se ha puesto muy de moda que con el ayahuasca y no sé qué tanta cosa, y la verdad es que los resultados de la práctica de por ejemplo, de técnicas de meditación determinadas es mucho más eficiente que el uso de la ayahuasca en muchos casos. O sea, no crean ustedes, porque siempre es una tendencia humana, es una tendencia de nuestra naturaleza humana querer encontrar productos milagro, cuestiones de que con una oración o con una meditación, estoy hablando de no estoy hablando de la práctica constante, sino hay gente que cree que con una meditación o con la toma de alguna de estas sustancias o alguna de estas cuestiones, de repente ya se le va a abrir el universo y va a entrar en una iluminación permanente, y no es así. No se autoengañe, amigo de Mundo Enigma. El consumo de este tipo de cuestiones es delicado, es de uso delicado, y no produce los resultados que le dicen a aquellos que la promueven. Entonces, hay que tener cuidado, hay que analizar estas cosas con reserva, ¿no? Con mucha reserva. Enfermedades como la epilepsia o algún traumatismo cráneoencefálico, o a veces los estados de coma, pueden provocar alteraciones de la conciencia. Hay gente que ve cosas absolutamente extraordinarias cuando ha pasado por un estado de coma, ¿no? Que ha entrado en un estado de coma y ha podido salir o lo han podido sacar. Ven cosas extraordinariamente raras, ¿no? Hay una narración, hay un libro que se llama Memorias, Pensamientos y Sueños, de Carlos Gustavo Jung, donde él estuvo un breve lapso en coma y vio cosas muy... dice él que tuvo contacto con una deidad hindú y este tipo de cosas. Y bueno, pues él era una persona bastante educada, con conocimientos de muchas cosas. Pues es uno de los psicólogos de las mentes maestras del siglo XX. Fue el que puso las bases para lo que se conoce como la psicología transpersonal, que se encarga de estos y muchos otros temas, ¿no? Hay experiencias espirituales o religiosas, y algunas de estas experiencias espirituales que se producen a través de la meditación o a través de la inducción a un trance. Usted, cuando está meditando, amigo de Mundo Enigma, puede ser que entre en un trance. Esto ya es, digamos, estamos hablando del desarrollo, de la práctica, de la inclusión de uno en estos estados alterados de conciencia, que además de esta forma, a través de la meditación, a través del trance provocado por estas cuestiones, se puede entrar en estados alterados de conciencia que son totalmente
en la mayoría de los casos, en el 99.9%, benéficos para uno. Los estados alterados de conciencia son de diferentes tipos. Las características, de acuerdo a las características que estos presentan. Por ejemplo, se puede inducir un estado de trance a través de un trance hipnótico, a través de la hipnosis. Es un estado de conciencia alterado en el que la persona está más receptiva a las sugestiones. Ustedes seguramente han visto a los mentalistas o a los hipnotistas cuando a la gente la meten en trance y le sugieren cosas. Una de las más comunes, por ejemplo, que ustedes seguramente han visto, que son cuestiones más de efecto y prácticamente como de circo, gente a la que hipnotizan y le dicen que tiene en la mano una manzana, le ponen una cebolla y le dicen que se coma la manzana y le da unas mordidas a la cebolla que prácticamente es casi imposible por la naturaleza del sabor y lo picoso de las cebollas, ¿no? Pero los hacen que hagan este tipo de cuestiones a través de una sugestión porque están en un estado distinto de conciencia. Y recuerde que en este caso la mente ha sido siempre un misterio, un enigma. Más que el espacio exterior, la capacidad de nuestra mente es inusitada y es totalmente desconocida, ignota para todos los investigadores, ¿no? No sabemos mucho acerca de nuestra mente, de los alcances de nuestra mente. Pues hay cosas rarísimas en estos estados alterados de conciencia. Hay quien puede visitar otros planos, quien puede visitar otros planetas, quien puede ver a otros seres, quien puede adivinar sucesos futuros, quien puede visualizar acciones pasadas. Hay quien ha resuelto crímenes a través de trances psíquicos. Entonces la capacidad de la mente es algo ignoto, no es algo totalmente desconocido. Hemos visto la capacidad de la mente solamente aplicada en cuestiones científicas y tecnológicas prácticamente, pero se ha descuidado mucho todo este aspecto de otras naturalezas que no son científicas y que tampoco son tecnológicas. Bueno, pues la meditación es un estado de conciencia alterado caracterizado por la concentración en un objeto o en un pensamiento. Los famosos mantras que usted ha escuchado por ahí. Se sienta usted, para este tipo de prácticas es necesaria la relajación. Si usted va a tratar de entrar en un estado alterado de conciencia por medio de la meditación, entrar en trance por medio de la meditación, necesita estar relajado, necesita tener sus emociones en punto neutro, necesita tener todo su cuerpo en estado de relajación, necesita liberarse de la ansiedad, necesita desconectarse del tráfago de la vida. Haga un ejercicio, siéntese, relájese, ponga música clásica si a usted le gusta, o música trance, de esa música que es específicamente para este tipo de cosas también, o cantos gregorianos, la música que usted lo relaje, no vaya a poner música de banda o ese tipo de cosas porque pues no lo relaja, ¿no? Lo va a alterar. Entonces siéntese y trate de seguir la música, los instrumentos, trate de seguir escuchando, trate de seguir el piano, el bajo, la guitarra, la batería, trate de estar atento a los movimientos de estos instrumentos
a los sonidos de estos instrumentos y verá cómo se va relajando. Hay que hacer a través de la respiración. Son respiraciones profundas porque incluso ni sabemos respirar la mayoría de los seres humanos. Por la naturaleza de la vida, respiramos mal, ¿no? Respiramos muy corto, hacemos respiraciones muy cortas. La respiración debe ser profunda para que tenga el efecto de alterar la conciencia. Entonces se concentra usted en esto, se concentra en un pensamiento, se concentra en una imagen, se concentra en un sonido y va a entrar en meditación, va a entrar en contacto con otro tipo de realidades. E incluso está comprobado científicamente que cuando usted practique estas cosas, cuando usted entre en estos estados, hasta su química corporal cambia. La química de su organismo cambia, mejora. Si usted lo practica constantemente, su salud física va a mejorar. Esto está comprobadísimo. El estrés degenera el organismo. La relajación le ayuda a tener mejores estados de salud. El trance es un estado de conciencia alterado caracterizado por la pérdida de la conciencia. De repente, cuando usted entra en trance, se desconecta totalmente del entorno y va a perder incluso el control de sus movimientos, de su cuerpo. Va a quedar completamente como si fuera pura conciencia, como si su conciencia estuviese independiente ya de su cuerpo y de todo lo que lo rodea. Y en ese trance, bueno, pues puede usted ver cosas totalmente extraordinarias. Hay sueños en que la persona está consciente de que está soñando, y a esos sueños es a los que me refería en un principio. Se llaman sueños lúcidos. Entonces, en resumen, los estados de conciencia son fenómenos muy complejos que aún no se comprenden por completo, no se comprenden completamente. Sin embargo, se sabe que son muy importantes, altamente importantes para la salud mental y para el bienestar corporal. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Les platico que hay casos donde enfermedades severas han remitido con la ayuda del poder de la conciencia. Grábese esta palabra, conciencia. Usted puede actuar, pensar y hacer las cosas desde dos lugares: desde el ego, desde su ego, su egocentrismo, o desde la conciencia. ¿Con qué frecuencia hace usted las cosas desde la conciencia y con qué frecuencia actúa desde su ego? Es como la mano derecha y la mano izquierda. ¿Con qué frecuencia utiliza la mano izquierda y con qué frecuencia utiliza la mano derecha? ¿Con qué frecuencia utiliza la conciencia y con qué frecuencia utiliza el ego? El ego es destructivo, la conciencia es constructiva. ¿El ego ayuda a sobrevivir? Sí, pero crea problemas y situaciones de conflicto. ¿La conciencia ayuda a sobrevivir? Sí, y disminuye todos los riesgos existenciales para quien practica con mayor frecuencia consciente. Por ejemplo, si usted va manejando y usted actúa por ego, va a actuar con miedo a las consecuencias que le puede traer una situación.
Vamos a suponer que usted va manejando y no se pasa el alto por miedo a que lo detenga el agente de tránsito y le cobre una multa. Si usted va manejando y actúa por conciencia, lo que usted está buscando, amigo de Mundo Enigma, es no perjudicar al prójimo. Ese es un acto de conciencia. Y entonces usted no va a ir peleando ni va a ir temeroso de cometer una infracción, porque usted va con la conciencia de no afectar al prójimo. Mientras que por el otro lado va con el miedo a las consecuencias de afectar al prójimo. ¿Nota la diferencia de estas dos situaciones? Es un ejemplo muy burdo, muy sencillo, pero es así. Entonces, miren, les platico que estas enfermedades severas que les menciono han remitido con la ayuda del poder de la conciencia. Ha sido en conjunto con los tratamientos que están llevando las personas, se meten a meditación y todo este tipo de cosas, y entonces obtienen el resultado de una mejora en su salud. Entonces, estos estados de conciencia, estos estados alterados de conciencia, esta fuerza de la conciencia le puede a usted aportar muchos dividendos en su beneficio. Miren, Gurdjieff, que era un extraordinario maestro del Cáucaso ruso, consideraba que la conciencia es la capacidad de estar despierto y consciente de uno mismo y del mundo que lo rodea. Es decir, usted, amigo de Mundo Enigma, tiene que estar consciente de sí mismo y consciente del mundo que lo rodea. Es la capacidad de percibir, pensar, sentir y actuar de manera consciente. Lo que le estaba comentando hace un momento. ¿Lo captan, amigos? De manera consciente. Para eso tendré que estar en el eterno aquí y ahora. Si estoy desconectado del aquí y el ahora, no estoy consciente. Si estoy viviendo en el pasado o en el futuro, no está actuando mi conciencia. Gurdjieff creía que la mayoría de las personas viven en un estado de semiconciencia. Están distraídos y dormidos y no son conscientes de sus pensamientos, de sus sentimientos y de sus acciones. Esto le va a impedir a usted, amigo mío, vivir una vida plena y satisfactoria. ¿Quiere vivir una vida plena y satisfactoria? Viva en el aquí y el ahora. Practique la meditación, practique la oración, practique la relajación. Haga ejercicio, dirija su vida de una mejor manera, de una manera consciente. Y con esto nos despedimos de la transmisión de hoy, agradeciéndoles su audiencia. Su servidor y amigo Tomás López los invita a que compartan la transmisión, a que le den like, a que visiten nuestros canales espejo en YouTube, Mundo Enigma, en Instagram, Tu Mundo Enigma, en iVoox y Spotify, nuestros podcasts de Mundo Enigma. Y bueno, pues se quedan con Viva la Mujer y nos vemos, Dios mediante, la próxima semana en una emisión más de Mundo Enigma, Misterio Digital, agradeciendo en la producción y los controles a Daniel Torres, Danny Boy y a Rubén, que estuvieron esta mañana aquí en la producción y en los controles. Hasta la próxima, amigos de Mundo Enigma. Dale like,
Radio Nesa Oficial en Facebook. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten y no representan los intereses del gobierno municipal de Nezahualcóyotl.